Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Martín Casillas. Soy miembro de Primera Iglesia de la ciudad de Ducor, California, Primera Iglesia Bautista. Y el día de hoy vamos a estar meditando en este breve devocional que se encuentra en el Éxodo capítulo 9, versículos del 27 al 35. El título del mensaje o pequeño mensaje que quiero compartir contigo el día de hoy es Arrepentimiento fingido. Y tenemos esta triste situación acerca de Faraón, que continuamente pretendía engañar a Moisés y al pueblo de Dios, haciéndoles creer que les daba la oportunidad de ir a adorar, pero siempre se estaba oponiendo porque no le gustaba o no quería, no permitía que el pueblo de Dios fuera a adorarle. Y esto no nos debe de sorprender a ti ni a mí, hermano, porque nuestra relación, nuestra comunión que tenemos con el Señor, en medio de eso va a haber algo que se va a interponer entre tú y yo para poder adorar y alabar al nombre de Dios. Así es de que un arrepentimiento fingido era lo que tenía Faraón, no era un arrepentimiento genuino. De nada sirve reconocer nuestro pecado. Si no hay un genuino arrepentimiento, de nada nos sirve. Porque mira, el versículo 27 dice: entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: reconozco que he pecado, la culpa es mía y de mi pueblo y no del Señor. Estamos hablando de todas las plagas que el Señor le enviaba a este hombre terco, necio, a interponerse entre la adoración entre el pueblo de Dios y el Señor. Y cada que hacía eso, venía una plaga, venía una consecuencia, suponía o fingía arrepentirse, pretendía hacerle creer al pueblo de Dios que les daba libertad de ir a adorar, pero no era así. La historia lo dice continuamente. Él se rebelaba, él se interponía, y cada que hacía eso, venía una consecuencia. Así de que oración, por conveniencia, porque él venía y pedía oración a Moisés, que orara. Cada que venía la plaga, que orara. Pero seguía pecando, seguía fallando. Y una oración, por conveniencia, no es correcta ni agrada a Dios. Hay quienes, tú y yo somos testigos, pueblo de Dios. Hay quienes nos piden oración por su situación difícil y lo hacemos. Y Dios en su amor y en su misericordia responde continuamente a las necesidades de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Obtenemos o obtienen la respuesta de esa petición y siguen deliberadamente pecando. Y seguimos queriendo negociar con Dios. No trabaja así, mi hermano. No funciona así, amigo mío. Un arrepentimiento genuino es lo que verdaderamente necesitamos. Quiero leerte el versículo 30 que dice de tal manera: pero yo sé bien, Moisés hablando, que ni tú ni tus funcionarios tienen todavía temor de Dios. Dios no puede ser burlado ni engañado. Los siervos de Dios, Dios nos da una característica tan preciosa, un don tan hermoso que se llama discernimiento. Y el pueblo de Dios sabemos cuando alguien está fingiendo, cuando alguien solamente actúa por conveniencia. Moisés lo pudo descubrir de Faraón. Sin temor no hay arrepentimiento, solo un falso remordimiento. Y por ende, el ser humano tenemos la tendencia a seguir pecando. Quiero leerte el versículo 33 que dice: cuando Moisés salió de la ciudad, después de haber estado con el Faraón, levantó sus manos al Señor en oración e inmediatamente dejó de granicear y de llover y no hubo más truenos. La respuesta de Dios en medio de nuestra vida pecaminosa, en medio de la práctica del pecado, cuando le pedimos a Dios, Él responde, no nos queda la menor duda. Pero no lo hagamos por conveniencia. Aprendamos de Faraón y no sigamos obstinados y empecinados a seguir pecando. Tú y yo sabemos que a Dios le agrada y que no, entonces debemos de parar esas actitudes, esas situaciones en nuestras vidas. Hermano, si tú y yo nos identificamos con el Faraón y somos tercos y seguimos pecando, no dudemos que el día del juicio final, Dios nos lo va a revelar, nos va a llamar a cuentas. Dios es amoroso, sí. Dios es misericordioso, también. Dios es tardo para la ira, por supuesto. Pero no se nos olvide que también es justicia, también es justo. Y el día del justo juicio nos va a llamar a cuentas. Y es algo que no nos va a gustar. Y no te lo digo yo, porque el deseo de mi corazón es que Dios siga amándonos, que Dios siga respondiéndonos, que Dios siga atendiéndonos, y lo hace indiscutiblemente. Pero no ignoremos que va a haber un juicio y que en ese juicio final el Señor nos va a llamar a cuentas
Lo dice en su palabra en Romanos capítulo 2, versículo 5. No sigamos obstinados en pecar. Tú y yo sabemos que a Dios le gusta, que a Dios le agrada y que no. Como hijos de Dios, tengamos un genuino arrepentimiento, no tan solo un remordimiento. Y tú, mi amigo, que tal vez no tienes una comunión con Dios y que a lo mejor nadie te había enseñado ni te había mencionado lo que es la palabra de Dios, yo te invito y yo te animo a que meditemos qué clase de vida, cuál es el estilo de vida que estamos llevando y tratemos de esforzarnos por vivir una vida que agrade a Dios. Recuerda que no sea en tu vida y en mi vida un arrepentimiento fingido, que sea genuino. Dios conoce los corazones. Dios sabe tu vida y mi vida. Dios te bendiga. Espero que esta meditación sea de bendición a tu vida. Nos estaremos viendo la próxima vez. Bendiciones.